Vamos a comenzar ahora con el vólvulo, el mundo de la patología colónica. Vamos a comenzar con esta pregunta. Es una pregunta que nos lleva al mundo de entender cómo nos enfocan las preguntas para poder sospechar de cáncer de colon. Vamos a ver aquí. Mujer de 49 años refiere durante los últimos 20 años episodios autolimitados de diarrea con dolor. Episodios autolimitados de diarrea con dolor. Hace un mes dolor cólico abdominal y diarrea seguidas. T-Venom positivo en heces. Colonoscopía, inflamación difusa y continua de la mucosa, con úlceras superficiales, desde el recto hasta el colon ascendente, biopsia, criptitis e infiltrado mononuclear. Interesante. ¿Qué enfermedad aparece con mayor frecuencia como complicación? ¿Qué enfermedad aparece con mayor frecuencia como complicación? A ver, muchachos, los que han estudiado la clase anterior, ¿qué cosas están describiendo? ¿Qué han descrito acá? ¿Qué te ha dicho? Muy bien, Michael. Aquellas personas que han hecho ya el repaso de enfermedad inflamatoria, que les está encantando, acuérdense, les está encantando en los últimos 2 años, pues está presentando esto, ¿no? Entonces, es un paciente que tiene una colitis ulcerativa, ¿no? El tema de la colitis ulcerativa es que te preguntan acá y te dicen qué enfermedad aparece con mayor frecuencia como una complicación. Desde el hecho que te pone T-Venom positivo, ¿qué te está diciendo? ¿Qué te está diciendo? Que hay un sangrado digestivo bajo y que aparte era una colitis ulcerativa, ¿no? Todo el cuadro era una colitis, ¿no? De paciente con diarrea, dolor y la descripción típica, ¿no? La famosa criptitis, ¿no? E infiltrado mononuclear. Acuérdate que solamente afecta a mucosa y submucosa, ¿no? No es transmural como el Crohn, ¿no? Por eso es importante que me hagan ese repaso del comparativo que les hice. Y lógicamente, lo más frecuente es que se compliquen, como lo dijimos, con la enfermedad representante de este grupo, que es el cáncer, el adenocarcinoma. Cuando uno estudia la neoplasia, básicamente, la enfermedad neoplásica de colon, lo primero que tiene que venirnos a la mente, rápidamente uno dice, ¿no? ¿Cómo se estudia el cáncer de colon? El cáncer de colon se estudia como una patología de cáncer de colon y recto, ¿no? Los dos son parte de un grupo, están agrupados. Lógicamente, cuando uno busca las causas, la parte etiológica, se va a encontrar con 2 momentos, ¿no? Que la mayoría de personas tiende a olvidar. La mayoría de las veces, muchachos, la causa es una causa esporádica, o sea, que no tiene que ver un componente hereditario, no lo tiene que ver. En cambio, en un 15% vamos a encontrar un componente hereditario, ¿no? Un componente hereditario, ¿ok? Este componente hereditario se va a asociar a 2 enfermedades. A la poliposis adenomatosa familiar, cuando tú ves un colon llenecito de pólipos, ¿sí? Acá está muy incluido lo que vendría a ser el gen APC dentro de su formación hereditaria. Y también tenemos el famoso síndrome de Lynch, ¿no? El famoso síndrome de Lynch. Entonces, estos 2 van a estar dentro de las poliposis hereditarias, ¿sí? Pero el 85% de los cáncer de colon no va a tener ese comportamiento, es un comportamiento esporádico. O sea, le tocó esporádico. Entonces, como es un comportamiento esporádico, lo más frecuente es asociar factores de riesgo. Cuando ustedes vean comportamientos esporádicos, asocien factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo, muchachos, el principal factor que van a ver ustedes son los pólipos. Es el principal factor de riesgo. Ustedes van a ver 3 preguntas con respecto a pólipos, muchachos. 3 preguntas. Que son las que te deberían hacer. La primera pregunta es, ¿cuáles son los más frecuentes? Los pólipos más frecuentes son los tubulares. ¿Ya? Los tubulares. La segunda pregunta, ¿cuáles son los más malignos? Y los pólipos más malignos, los más malditos, son los que tengan la palabra velloso. Los vellosos.
¿Y cuáles son los más inocuos, los más tranquilos, los que menos problemas te van a dar, los menos malignos, o los más benignos, digamos, los más benignos, los más benignos? Son los pólipos de origen inflamatorio. ¿Ok? Inflamatorio. Porque es una inflamación nomás. Acuérdate, una inflamación cualquiera. Entonces dices, oye, ese pólipo te da menos problemas, es un inflamatorio. Inflamatorio. Secundario alguna cosa, alguna vainita, inflamatorio. Entonces, los pólipos son importantísimos. Pero los pólipos se van a presentar de dos maneras. Vamos a encontrar pólipos que tienen esta forma. Son pólipos pediculados. ¿Sí? Los pólipos pediculados pueden ser menores de 2 centímetros. Y cuando son menores de 2 centímetros, hay que sacarlos de manera endoscópica. ¿Ok? Endoscópica. Pero ¿qué pasa si el pólipo es más de 2 centímetros? Si es más de 2 centímetros, hay que aplicar cirugía. ¿Por qué? Porque ya se infiltran mucho más. O sea, hay que sacarlos. Hay pólipos que son así, que son los pólipos sésiles. Pólipos sésiles. Una pepa. Cuando miden menos de 1 centímetro, esos pólipos también lo van a trabajar con endoscopía. Pero cuando midan más de 1 centímetro esos pólipos, van a entrar con cirugía. Entonces, este debe ser el enfoque que ustedes deben tener con el mundo de los pólipos. Entonces, su mente debe entrar pólipos. Se acabó. Otro factor de riesgo fundamental es la edad. Si ustedes tienen más de 45 años y tienen factores de riesgo, definitivamente hay que comenzar a tratar. ¿Qué factores de riesgo? Todas las cosas malas. La chela, el trago, el cigarro, la comida grasosa, todo lo malo, o sea, todo lo que encuentras cuando vas a un tono. Toda esa vaina es factor de riesgo para cáncer de colon. ¿Ya? Entonces, más de 45 años con todo eso, guarda, ¿no? Guarda, guarda. Pero el más importante que tienes que tenerlo en mente es esto, los pólipos. Entonces, con todo eso, comienza todo tu proceso clínico. ¿Por qué? Porque ya tienes el etiológico. Entonces, comienza la clínica. Vamos a ponerlo de otro color. Comienza la clínica. Y dentro de la clínica del cáncer de colon, lo que ustedes tienen que saber es así puntual. Doctor, si yo tengo un problema, ¿cuál es más frecuente el cáncer de colon? En recto sigmoides. Entonces, el recto y sigmoides es más frecuente. Ya. ¿Su clínica cuál va a ser? La hemorragia. Perfecto. Hemorragia. Ah, ok. O sea, va a tener sangrado, sangraditos. Pues. También obstrucciones. También va a haber obstrucciones. Ok. Para que vayas viendo. Y si es un colon ascendente, la anemia. La anemia. El paciente va a tener anemia. Entonces, y cuando yo tenga un colon ascendente, el cuadro de anemia. ¿Y por qué ocurre eso? O sea, ¿por qué sucede estos cambios en el colon? Por la forma. Miren acá. El colon derecho es más grueso que el colon izquierdo. ¿Ya? Entonces, al ser más grueso el colon derecho, la mucosa crece así. Entonces el tumor crece, ¿y qué pasa? Los vasos no llegan. Y los vasos al no llegar, ¿qué ocurre? Miren acá. Se necrosa. Al necrosarse, ¿qué hace? Van perdiendo sangre poco a poco. Y eso hace que el paciente tome anemia y haga anemia. Entonces ustedes van a ver que como el colon ascendente es más grueso, como que se presta más a la vaina, ¿no? Entonces es más frecuente que haga anemia. Un dato muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta. En cambio, en el colon descendente es más chiquita la luz. Al ser más pequeña la luz, entonces es más fácil que se hagan obstrucciones. Entonces acá ustedes van a ver que los pacientes al hacer obstrucciones de todo este tumor, entonces, ¿qué es lo más frecuente que van a ver en las heces? Las heces van a pasar por acá y van a tener que cambiar su forma. Entonces el paciente puede tener heces delgaditas, algún día como bolitas, algún día más gruesas, entonces así se va a presentar. ¿Ya? Es un dato muy importante que ustedes tienen que tener en consideración con estos pacientes. ¿Ya? Muy bien. Pregunta. Entonces esta de acá ya estaba. Abajo, mujer de 52 años. Desde hace 6 meses dolor abdominal y alteración del ritmo defecatorio.
Antecedentes madre con poliposis adenomatosa familiar. Mira, 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 mira. T venón y parásitos en S negativo, dice. Reacción inflamatoria 1 por 10 por campo. ¿Qué examen es el indicado? ¿Qué examen le dejaría? Está facilita, pues, muchachos, ¿no? ¿Cuál es el examen diagnóstico que tenemos que tener en cuenta en la patología? ¿Cuál? Claro, claro. Hay 3 exámenes. 3. Primero, la colono nos va a permitir conocer todo. Es el primer examen, colonoscopia. ¿Sí? Cuando hay cáncer, pasamos a tomografía. O sea, más tomografía. ¿Para qué? Para hacer el TNM, pues. Para hacer el estadiaje del tumor, el TNM. Ver cómo está el tumor, cómo está. El tumor te lo dice la colonoscopía, los ganglios te lo da la tomografía y la metástasis te lo da la tomografía. Dentro de la metástasis, por ejemplo, hay 2 cosas. PEPA. Cuando hay metástasis tenemos del colon y del recto. Las metástasis del colon es más frecuente que lleguen al hígado. Las metástasis del colon van por vía al hígado, por vía hemática. ¿Ok? Por vía hemática. Ahora, es importante que ustedes recuerden que también el colon hace metástasis regionales por vía linfática. Entonces, por vía linfática. Y una pregunta que siempre hacen es, ¿cuál es la vía más frecuente de metástasis que usa el colon? Linfática. La vía más frecuente de metástasis que usa el colon es linfática. Nunca se olviden. La vía de metástasis más frecuente es linfática. Y cuando hace la vía hemática, manda al hígado. H con H, acuérdate. Cuando hace la vía hemática, manda al hígado. ¿Sí? Pero lo más frecuente es metástasis por vía linfática, el colon. Nunca te olvides de esto, el colon. ¿Ya? En caso de recto, tú sabes que el recto tenemos recto superior, recto medio y recto inferior. Del ano, acá está el ano, 5 centímetros para arriba, recto inferior, 5 centímetros más, recto medio, 5 centímetros para arriba, recto superior. ¿Sí? Ya, mira cómo escribo. Superior. Mira, el recto superior va a ir con la P de porta. Entonces, el recto superior va a dar metástasis al hígado. ¿A través de qué? Del drenaje portal. A través del drenaje portal, el recto superior va al hígado. ¿Ok? Parte del medio también puede ir con el superior, ¿sí? Y parte del medio puede ir con el inferior. ¿A dónde? A la vía sistémica. Si va a la vía sistémica, quiere decir que está yendo a la vena ilíaca. La vena ilíaca va a la cava y la cava directo va al corazón y luego al pulmón. Entonces, puede ir al pulmón. Pregunta de examen. Paciente que tiene un tumor en el recto superior, ¿cuál será el órgano que más se ve involucrado? Hígado. Paciente que tiene un tumor en el recto inferior, ¿cuál es el órgano que más se ve involucrado? Pulmón. ¿Por qué? Porque es metástasis de tipo rectal. En su ubicación, en su forma de drenaje. Entonces, esto quiero que ustedes se acuerden. Quiero que ustedes se acuerden de esto. ¿Ok? Otra mnemotecnia. Recto, superior, medio e inferior. Los superiores son los primeros. P de pulmón, tú dices. Y no, ¿qué estás haciendo? Es P de porta. Esto te lo digo porque un alumno, cuando yo les ponía P de porta, el desgraciado me dijo, doctor, me confundí. Pensé que superior, como decía la P, dije, P, ¿de dónde venía la P? Ah, la P de pulmón, ¿no? No, maldito, era la P de porta, era la P de porta. La superior era con P de porta, ¿ok? Y lo demás, mándalo al pulmón. O sea, así era. Ya te lo digo porque cuando les explico esto, porque me ha pasado con estudiantes que me han escrito y me dicen, doctor, usted me dijo la P, pero yo creía que era pulmón y vino igualito. Y yo dije, esa pregunta ya ni siquiera me emocioné tanto, doctor, era porta. Entonces son detalles y dije, cuando vuelva a dar esta fase, voy a tener que decírselos, porque les puede pasar, ¿no? Les puede pasar. Entonces, esta está recontra cantada, facilita. ¿Ya? Entonces, es importante, ¿ya? También pedimos resonancia magnética, pero sobre todo en los pacientes que tienen metástasis en el hígado, se les pide para hacer volumetría hepática, ¿ok? Los que están con metástasis en el hígado les pedimos resonancia y también los de recto, ¿ok?
los de hígado y los de recto. ¿Por qué? Porque la resonancia estudia muy bien la infiltración rectal. ¿Sí? Incluso ahora hay ecografía rectal, endorrectal, que te permite estudiar las paredes. ¿Ok? Transmuralmente va genial y tienes un diagnóstico un poquito más preciso. Vamos acá, muchachos. Este año, varón de 62 años, desde hace 5 meses sangrado al defecar. Colonoscopía, pólipos periculados de 2 centímetros en colon descendente. ¿Cuál es la conducta? ¿Qué marcan? ¿Qué marcan? ¿Cuál sería la conducta acá? Este año vino, este año. Marcadores tumorales, conductas, según... ¿Qué marca? Correcto, correcto. Sácalo, sácalo, esa vaina, 2 centímetros, te he explicado. Saca esa azúcar. Entonces tienes que sacarlo, ¿no? Extirpación endoscópica, ¿no? Entonces, mira acá. Cuando yo tengo tratamiento, ¿qué vamos a hacer en el tratamiento? Vamos a escribir acá. Vamos a poner otro color. Tratamiento. En el tratamiento, muchachos, ustedes tienen que hacer, número 1, resección. ¿Ya? Te pueden venir preguntas de este tipo, una resección endoscópica, o de repente más grande y una resección de cirugía, hermano. ¿Sí? Entonces tú tienes que tener acá el colon, vamos a dibujar el coloncito, ¿ya? Si la vaina está acá, colon ascendente, entonces tienes que hacer una colectomía derecha. Si la vaina está en el ángulo hepático, entonces tienes que hacer una hemicolectomía extendida derecha, ¿no? Hemicolectomía extendida derecha, ¿sí? Hemicolectomía derecha extendida. Si tú tienes el tumor donde es más frecuente, en sigmoides, tienes que hacer una sigmoidectomía. Si tú tienes acá en colon izquierdo, colectomía izquierda. Si tienes acá en el ángulo, pues una hemicolectomía izquierda extendida. Si lo tienes acá, es más yuca, yuquísimo en traverso que haya tumor. Pero si lo tuvieran, no se hace transversectomías, ¿no? Es más difícil. Generalmente se le hacen como hemicolectomías derechas extendidas. O sea, cortas todo esto hasta aquí, por ejemplo, ¿no? Si fuera para el lado derecho. Y si fuera tirado más para el lado izquierdo, cortas hasta aquí. ¿Sí? Y lo hacen palpes. ¿Sí? Eso es lo que hace con el colon usted. Ah, ya, doctor. Entonces el colon, le hago la cirugía y se acabó. Se acabó. Se hace primero la cirugía y luego se hace la adyuvancia. Adyuvancia, ¿qué es? La quimioterapia que viene después de la cirugía. Eso se llama adyuvancia. ¿Ok? Bacán. ¿Y cómo lo vas a seguir? Lo voy a hacer seguimiento con antígeno carcino embrionario y con colonoscopía. El antígeno carcino embrionario no es para diagnosticar cáncer de colon, es para ver si vuelve el cáncer de colon. Tú lo puedes poner y es pronóstico también, claro, porque el paciente que tenga más tiempo, elevación del antígeno carcino embrionario, al tenerlo más tiempo, pues lógicamente hablaremos de una recidiva. ¿Ya? Dato muy importante que ustedes tienen que tener en consideración. Ahora, un dato clave también que ustedes tienen que tener un recordaris, es que es importante que ustedes vean el paciente que va a tener cáncer de colon con respecto al recto, ¿no? Con respecto al recto, es importante que ustedes puedan analizar lo siguiente. Al recto, señores, no solamente vamos a hacer una adyuvancia, sino que al recto lo que vamos a hacer nosotros es una neoadyuvancia, ¿ok? Entonces, a nivel del recto, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Dato muy importante. En el recto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero voy a someterlo a una neoadyuvancia. ¿Por qué? Porque el recto es bien yuca operar, definitivamente. Miren el recto. Vamos a ver acá. Mira. Recto superior, recto medio y recto inferior. En el caso del recto, el recto tiene mucha residuo, muchachos. Acá está la grasa, mira. Eso se llama el mesorrecto, ¿ya? Entonces la vaina esta se queda, el tumor se queda acá por los costaditos, en los ganglios. Entonces, cuando uno hace la cirugía de recto,
lo primero que hace es, para disminuir el tumor, tiene que hacer neoadyuvancia primero. Después de la neoadyuvancia, tiene que hacer la cirugía. Y después de la cirugía, tiene que hacer la adyuvancia. Eso es el orden como uno tiene que venir. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que hacemos normalmente? Cuando hacemos un cáncer de recto, superior o medio, lo que normalmente vamos a hacer nosotros es una resección abdominal baja. ¿Ok? Resección abdominal baja. Si es un recto inferior, acá sí hacemos una amputación abdominoperineal. ¿Sí? ¿Y cuál es el principio de sacar el recto? Que cuando uno saca el recto, lo que busca en el recto es tratar de dejar la mayor cantidad de tejido sano, alejado del tumor. Por ejemplo, voy a poner de abajo 5 centímetros de tejido libre y para arriba 10 centímetros de tejido libre. Es como se dice, un concepto, ¿no? Que la mayoría utiliza. Saco todo lo que pueda y se lo arranca todo. Pero en el caso de recto, si te das cuenta, es poco espacio lo que tienes. No tienes mucho, no tienes mucho. Casi todo esto es 15 centímetros. Entonces, a ustedes les van a hacer preguntas demasiado puntuales. Señor, el tumor está en el recto superior a 12 centímetros. O no te ponen recto superior, te ponen a 12 centímetros. En tu cabeza tienes que decir recto superior. ¿Por qué? Porque de acá es 0, todo esto es 5, todo esto es 5 más, todo esto es 5 más. 12 centímetros, recto superior. ¿Cuál es la cirugía? Resección abdominal baja. Está a 8 centímetros. Ah, no, resección abdominal baja. Está a 4 centímetros. Ah, no, es una amputación abdominoperineal. De frente, sin asco, para las preguntas, te mandas con esta técnica. Y lo que tienes que agregar es que tienes que tratar de sacar todo el mesorrecto posible. ¿Por qué? Porque el mesorrecto es lo que va a permitir dar recidivas. Recidivas. Entonces, es un aspecto importante que ustedes tienen que tener en cuenta, tanto en cirugía de colon, como ven arriba, y en cirugía de recto. Por eso es que es bien difícil separar el colon del recto, ¿no? Pero ya saben que en recto no solamente comienzan dando quimioterapia después de la cirugía, que es la adyuvancia, sino lo dan antes de la cirugía en recto, que es la neoadyuvancia. Este cuadrito mentalmente lo tienen que tener súper claro y con esto van a poder contestar las formas de enfoque de pregunta. A ver, ¿qué marcarían acá? Mujer de 60 años, consulta por sangrado rectal bajo y pérdida de peso de 10 kilos en un mes. Cambios en el ritmo evacuatorio. Sensación de pujo y moco. En la proctosigmoidoscopía te ponen que hay un adenocarcinoma de sigmoides medianamente diferenciado. ¿Cuál es el examen para evaluar la diseminación de la enfermedad? ¿Qué marcarían acá? Para evaluar diseminación. ¿Qué harían? Claro, ¿te das cuenta? Es práctico, es práctico. No sé por qué nos palteamos mucho la gente. Las cosas son prácticas. Y tú el toque te vi que dice, no, tengo que hacer una toma para poder ver cómo se está diseminando. Exacto, muy bien, tomografía. ¿Cuál es la metástasis que con más frecuencia presenta el cáncer colorectal? ¿Dónde más se hace metástasis del cáncer colorectal? ¿Qué dijimos? Exacto, exacto. ¿Cuándo vino? 2021. ¿Te das cuenta? La pepa, el mapa, tiene que llevarte rápido a la respuesta. Excelente, excelente. Característica más importante de cáncer de colon ascendente. ¿Qué es lo que caracteriza el colon ascendente? ¿De qué tipo es? Anemizante. Excelente. Muy bien. Muy bien. Y ahí vas viendo las demás claves para que vayas reconociendo, ¿no? La clínica del cáncer de colon izquierdo se caracteriza por ¿qué cosa hace? ¿Qué cosa hace? Exacto, exacto. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que más va a hacer? El colon izquierdo, pues va a obstruir la salida porque es más obstructivo, más pequeño la luz, y pues hay una disminución de la luz, ¿correcto? Muy bien, muy bien. Excelente. En nuestro medio, la obstrucción de intestino grueso como primera causa, ¿cuál es? Y ahí te lleva al mundo, otro mundo de las causas mecánicas. ¿Cómo conocemos las causas mecánicas? Vamos a ver acá, mira. En nuestro país es vólvulo, exacto, muy bien chicos, muy bien. Cuando una persona tiene la patología, en este caso mecánica, tipo vólvulo, vamos a poner acá, vólvulo. El vólvulo es más frecuente en el sigmoides que en cualquier otro lugar, 80% de sigmoides. O sea, el lugar más ubicado es en sigmoides.
¿no? Le gana definitivamente al ciego, que es el otro lugar, ¿sí? ¿Es importante recordar los factores de riesgo? Claro que sí, los factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo, ¿qué vamos a encontrar para que haya un vólvulo? El mesenterio es un mesenterio largo, un mesenterio bastante largo, ¿ya? El mesenterio largo hace que haga estos efectos de vólvulo. Otro, de repente el paciente tiene megacolon, y al tener megacolon, eso también puede ocasionar ese efecto de vólvulo que se tiene, ¿sí? Mesenterio largo y megacolon son factores que podrían presentar estos pacientes, ¿ok? Cuando el paciente, eso sería, digamos, dentro de los factores de riesgo, dentro de la forma de presentación que podría llegar. El paciente cuando llega al hospital, ¿cómo llega? Llega con dolor abdominal, ¿no? El dolor es lo que va a haber siempre en estos pacientes que tienen un cuadro de vólvulo. Me duele, doctor, la barriga. ¿Qué tengo, doctor? Lo primerito que vamos a observar. Y definitivamente hay que descartar que no tenga cuadro peritoneal, porque puede tener, o como no puede tener, un cuadro peritoneal. ¿Ok? Muy importante. Es importante eso. Ahora, en el cuadro peritoneal, ¿puede estar o no puede estar? ¿Qué pasa si el cuadro peritoneal no está? No está. O sea, yo hago rebote y rigidez, lo que hemos aprendido en las clases. Y veo que no, está tranquilo todo. Entonces, si no está, lo que hago es, le meto el colonoscopio y comienzo a hacer un tratamiento como si estuviera metiendo el colonoscopio. Mira lo que veo. Al hacer eso, el colonoscopio insufla y la cosa que estaba volteada comienza, se devolvula. Eso se llama devolvulación endoscópica. Devolvulación endoscópica, que es una posibilidad que se puede hacer. Pero esto, por ejemplo, está contraindicado en el ciego, en el vólvulo de ciego, pregunta de examen, contraindicado en el caso del ciego. ¿Ok? Es como que yo le digo, no, si está ciego, no devolvules a ciegas, ¿no? Está contraindicado, ¿ya? En cambio, ¿qué pasa si tiene signos peritoneales? Si tiene signos peritoneales, definitivamente lo que tienes que hacer en este paciente es la cirugía, ¿no? De frente, la cirugía. O sea, tienes que resecar todo eso, sacarlo y hacer el empalme, si tú crees conveniente, o hacer una cirugía tipo Harman. O sea, casi le haces tratamiento de colon, como un hinche, igualito, igualito. Cuando es peritoneal, es como un hinche 3, ¿no? Si tú ves que hay pus y heces, trabajas con Harman. Pero si es perito purulento, de repente es peritoneal, pero no ha salido líquido, no ha botado heces, lo puedes hacer una sigmoidectomía y le haces anastomosis término-terminal. Pero si ves que ha botado heces, le haces como Harman, o sea, como un hinche 4. Esa es su cirugía. La pregunta es, ¿qué pasa con los pacientes que yo hago una devolvulación endoscópica? A estos pacientes en los próximos 7 días deberíamos operarlo. ¿Por qué? Porque vuelve recurrentemente a volvularse. Entonces deberíamos de volvular, deberíamos de volvular, deberíamos de volvular. Entonces esa parte, muchachos, por favor, quiero que sean muy, muy, muy claros con estos pacientes. En el manejo, como habrán visto, es muy rápido. Y la clínica, uno al ojo lo saca, pero siempre cuando uno tiene la clínica y ha diagnosticado, el diagnóstico no solamente es en el aspecto clínico, sino a veces nos basamos en una imagen para poder tratar, así como has visto cómo hemos tratado el vólvulo, ¿no? Tratamiento. Entonces, en esta imagen, acá es donde tú vas a ver un montón de cosas de diferentes imágenes. Diferentes pacientes van a comenzar a desfilar acá. Una imagen característica es el grano de café. Ese es en radiografía de abdomen. El signo de grano de café, ¿no? Signo de grano de café, ¿no? Eso es una forma. En la tomografía puedes encontrar el famoso signo de pico de pájaro. Signo de pico de pájaro, ¿no? Signo de pico de pájaro. Que podrías encontrarlo también. O el signo del remolino, ¿no? Como comienzan a ponerse en, ¿cómo se llama? Como un remolino, así como en una diana, también se puede colocar en una tomografía. Entonces, estas imágenes son las imágenes más características que ustedes van a ver en los pacientes con pólvora, ¿ya?
Una de las preguntas también que al toque la sacas tú es que los pacientes que están en la altura tienden a tener meso largo. Por ejemplo, los pacientes de Puno. Las preguntas clásicas, ¿no? Paciente viene de Puno, vólvulo. En ningún lugar del Perú se opera tanto de vólvulo como el paciente que viene de Puno. ¿Por qué? Porque por el cambio de presiones atmosféricas, el colon se distiende mucho. Por el cambio de presión, el colon comienza a distenderse. Estos pacientes tienen colon largo. Le llaman dólico megacolon. Al tener un dólico megacolon, con mucha facilidad se volvulan. Entonces, cuando vienen a la referencia, lo primero que uno busca es, ¿está peritoneal o no está peritoneal? Por eso son astenidos. Sí. Entonces, una pregunta dice, ¿no? ¿Está peritoneal o no? Siempre pregunten esto, por favor, chicos. ¿Ya? Siempre pregunta peritoneal. Si no está peritoneal, traten de hacer esto, de volvulación endoscópica. Si está peritoneal, de frente cirugía. Y ya saben cómo es la cirugía, es simoidectomía y una anastomosis término-terminal. Pero si está chocado o tiene heces, Harman. Igualito como un hinche, igualito lo tratan. ¿Ya? A ver acá, en nuestro medio, la obstrucción de intestino grueso tiene como primera causa, dijimos, vólvulo de sigmoides. ¿El tipo de vólvulo colónico más frecuente cuál es? ¿Qué hemos marcado? El más de 80%. Sigmoides, 80%, papá. 80% sigmoides. ¿Ya? Muy bien, sigmoides, exacto. Varón de 60 años con 36 horas de enfermedad caracterizada por dolor abdominal generalizado, estreñimiento, tensión e hipersensibilidad a las palpaciones. La radiografía de abdomen muestra imágenes en asa de omega. Radiografía de abdomen muestra imágenes en asa de omega. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Que marcamos acá, de frente. Tú miras, vólvulo sigmoide, ciego a nivel del ángulo esplénico, apendicitis agudo, diverticulitis. ¿Has visto? Cuando ves los otros diagnósticos, no te das cuenta que se te va encendiendo tu mente con lo que hemos ido entrenando. Se te ve mucho más fácil, ¿verdad? Exacto, siempre, vólvulo de sigmoides, vólvulo de sigmoides. El vólvulo de sigmoides, muchachos, es más que todo adquirido. ¿Ok? En cambio, el de ciego se dice que es un medio congénito. ¿Qué quiere decir que esto? Que aparentemente hay algún antecedente congénito, por ejemplo, la mal rotación intestinal. Y como que eso lo predisponiera a que el ciego pueda hacerse un aspecto volvular, ¿no? Pero el sigmoides generalmente es lo más adquirido posible para que ustedes lo puedan tener en consideración. ¿Acá qué marcarían ustedes? Paciente varón de 70 años con diagnóstico clínico de vólvulo de sigmoides en mal estado general. De frente, ¿qué marcarían ahí? Exacto, exacto, exacto. 70 años, diagnóstico clínico. Mal estado tóxico, taquicárdico, hipotenso y con reacción peritoneal, clásico. ¿Qué tipo de cirugía es la más adecuada? De frente, doctor, pero esto está chocadazo, maestro, ¿no? De frente, ¿no? O sea, nada más, doctor. Todo lo que usted me diga chocado, pero acá no está el nombre, no está el nombre, pero está la palabra, ¿no? Resección más una colostomía. Así es, Harman. ¿Ok? Perfecto. Resección más colostomía. Perfecto. Así como tienen que marcar ustedes. Acá, ¿qué marcarían? La zona del intestino que se afecta con más frecuencia en la enfermedad de Crohn. Oye, esto ya hemos hecho en la clase anterior, doctor. ¿Cuál era? ¿Qué marcaban acá? Claro, fue maestro. Claro que sí, claro que sí. De frente, ¿no? Ilion terminal. Paciente adulto mayor con estreñimiento, deposiciones encintadas, mira, con antecedentes de familiares con cáncer de ovario y endometrio, que al tacto rectal se evidencia una masa. Típico del síndrome de Lynch, ¿no? Cuando una persona ha tenido cáncer de ovario y endometrio, se hace mucho síndrome de Lynch. Dice, ¿qué método diagnóstico sugiere al paciente? ¿Qué marcaríamos? ¿Cuál es el primer método para estudiar? De frente. Claro, pero hermano, yo te dije. Primer método, colon. Después para este viaje, tomografía. Entonces acá te dice, ¿qué método sugiere en el paciente? No método diagnóstico. De frente, colonoscopia, siempre, correcto. Muy bien. Acá, lesión con menos probabilidad de malignidad. Esta la haces al toque, ¿ah? Esta la haces al toque, ¿ah? Lesión con menos probabilidad de malignidad.
Claro, papá, ¿te das cuenta? Es una de las preguntas que te va a venir. Claro que sí, claro que sí. ¿Cuál de los siguientes pólipos tiene mayor potencial maligno? Más maldito, un desgraciado, basura. Claro, todo lo que tenga la palabra belloso, de frente te mandas. Claro que sí, claro que sí. ¿Ves? Eso es importante que lo tengas presente. A ver esta pregunta. Varón de 60 años con antecedente de colitis ulcerosa. Ya te la regaló ya. Cuando te dice colitis ulcerosa ya te la regaló. Desde hace una semana presenta diarreas, medicándose con loperamida sin éxito. Al examen, frecuencia cardíaca 120, temperatura 39, soporoso. Distensión abdominal con ruidos hidroides ausentes. Leucocitosis con neutrofilia. Hemoglobina de 7, dice. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Oye, chicos, miren, hablando de esto, el día de ayer lo he visto en redes porque lo compartí, me encantó. Por ejemplo, no sé si pueden entrar ahí a sus redes, porque esta debería haberla puesto aquí. Y esa es la que ustedes tienen que tener guardada. Y me parece que lo suben en sus Villacars. Justo ahí la Villacar de Megacolon Tóxico. Chequen, miren, entren al Instagram. Me encantó, ¿por qué? Porque hablan de dos cosas. Una tendencia que ha venido en las preguntas. Justo esta es la pregunta que inspiró esa Villacar. Por eso lo coloco. Y justo ahí dice megacolon tóxico, ¿no? Miren acá, entren no sé si se ve de ahí, al Instagram de la academia. Justo eso es lo que quiero que ustedes recuerden. Este Villacar. Este Villacar fue creado de esta pregunta. Esta pregunta le inspiró. ¿Por qué? Porque nunca ha venido en la historia. Nunca venía en la historia megacolon tóxico. Entonces, una inspiración tremenda. La colitis ulcerativa, dentro, como acá lo dice bien claro, miren, dentro de las enfermedades inflamatorias. En el Perú tenemos enfermedades infecciosas, sobre todo parasitarias que podrían ser como el Chagas, ¿no? Y en colitis ulcerativa utilizamos los criterios de Yalán, los criterios de Yalán. Y básicamente los criterios de Yalán, ¿qué hace? Estudia, la imagen. La imagen. Dentro de la imagen, ¿qué es lo que primero vemos nosotros dentro de los criterios de Yalán? Básicamente, la distensión. O sea, tiene que haber una distensión. ¿Distensión de qué? Del colon transverso. Generalmente vemos esta distensión del diámetro, normalmente mayor de 6 centímetros en la distensión del colon transverso. Es lo que más llama la atención. Si ustedes ven eso, dicen, pucha, ya está hecho ya. Ese es uno, que es la imagen radiográfica. Dos, generalmente vemos que el paciente tiene aumento de la temperatura. Es importante. Frecuencia cardíaca volando, leucocitos volando. Ahora, el paciente podría tener también anemia. Y te dicen que de estos 4, con que tenga 3, ya está dentro de los criterios. Y acá, por ejemplo, vemos que hay fiebre, hay frecuencia cardíaca, por ejemplo, hay leucocitosis y hay anemia. O sea, tenía 4 inclusive, los 4 te los regalaba. Y luego es importante tener en cuenta que haya criterios. ¿Criterios de qué? De deshidratación. Por ejemplo, uno de tales puede haber de deshidratación, puede ser que esté hipotenso, o sea, la presión arterial que está en el piso. En este caso no te ponen la presión arterial, ¿no? Te ponen deshidratación, doporoso, hidroxenotrofilia, no te ponen mucho pero como he tenido diarreas desde hace una semana, ya sospechas que hay deshidratación, ¿no? Y aparte de eso, alteración del sensorio, ¿no? Alteración del sensorio. Y acá te pone soporoso. Claro que sí. Entonces, como que, y no te pone otras alteraciones más electrolíticas, ¿no? Pero normalmente alteraciones electrolíticas. Entonces, en los criterios de Yalan, si ustedes ven estos criterios, ya estos son los criterios que se utilizan para megacolon tóxico, ¿no? O sea, el paciente tenía todo, aquel que haya visto una sola vez esto, ya lo respondía, ¿no? Muchos se paltearon. Incluso creo que ustedes lo podían hacer tranquilamente. ¿Por qué? ¿Con qué podrían haber dudado? Con isquemia mesentérica, pero ya veremos en isquemia mesentérica que no tiene nada que ver y el cuadro es distinto, ¿no? Los factores son distintos, el paciente robot es distinto, ¿no? Pero acá sacadas al toque con la megacolon tóxico. Abajo, ¿qué marcarías? Varón de 60 años, procedente de zona rural de Puno, de frente, ¿no? tú acabas de ver Puno, ¡pum! Marca, ¿no? Con un día de dolor abdominal intenso y marcada distensión asociados a vómitos fecaloideos, ¿no? Típico de obstrucción baja, ¿no? Radiografía, signo de grano de café, no antecedentes quirúrgicos. Eso es como para decir tenés obstrucción intestinal por vía de adherencia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Y está el ojo, ¿no? Mira, perforación, intussuscepción, diverticulitis, vólvulo, o sea, son pacientes robots. No sé que cada vez que tú ves los diagnósticos, tú ves paciente robot. No, esto no es eso, descartas al toque, ¿no? Un volvulazo, tranquilamente, ¿no? Varón de 46 años,
refiere dolor abdominal tipo cólico de mayor intensidad en mi abdomen inferior, ¿no? Al examen, distendido, asimétrico, ha venido este año, ¿ah? Reacción peritoneal, guarda, ¿no? En mi abdomen inferior, hipertimpanismo, ¿ok? Ruidos hidroaéreos abolidos, ampolla rectal vacía. Radiografía simple de abdomen, niveles hidroaéreos y signo de grano de café. O sea, dime todo el floro del mundo, señor, por favor, para decirme grano de café. Vale. No tiene signo de grano de café. Ahora, ya, este es un volvulo. Ya, pregunta, ¿qué harías? No nos quedemos con la respuesta de nada. Vayamos más allá. ¿Qué harías? Tiene peritoneal. ¿Qué harías? ¿Qué harías? No, no, no. Estamos de, lo metes a cirugía. Ya, ¿qué cirugía harías? ¿Qué cirugía? ¿Qué cirugía? Claro, haría una cirugía de resección, doctor. Y te digo, como no sabemos qué tendrá de líquido libre, no sabes si haces una resección con anastomosis o un Harman, ¿verdad? No sabemos. Entonces solamente sería cirugía de resección, ¿no? La clave que marcaría sería cirugía receptiva, ¿no? Nada más, ¿no? Cirugía de resección. Pero si ya te ponen que es purulento, ¿no? Ahí podrías hacer una anastomosis término terminal sabiendo que es joven, ¿no? 46 años, súper joven, ¿no? Pero el hecho de que te diga que que esté chocado, que esté purulento, esas cosas ahí de frente marca Harman, ¿ya? Entonces es un detalle muy importante que tienes que tener en cuenta.